Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Lo tenemos. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Quiero invitarle para que meditemos en la palabra del Señor en una nueva serie que estaré comenzando el día de hoy, y voy a comenzar con 3 puntos en particular: lo que es el arca del pacto y lo que contenía el arca del pacto. La palabra nos habla de lo que era el arca del pacto, también conocida como el arca de la alianza en la antigüedad. ¿Qué significaba esta arca? Pero no solamente qué significaba, sino qué contenía esta arca. Y lo que nos muestra la Escritura en este pasaje, en el versículo 4, dice que el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esto es lo que contenía el arca del pacto. Y encima del arca del pacto, sobre ella, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle, dice el escritor de los Hebreos. Entonces nos habla la palabra de diferentes figuras simbólicas en este pasaje, pero yo voy a estar internándome en este tema, mirando lo que contenía el arca del pacto. Y según este pasaje nos muestra que hay 3 cosas en particular que contenía el arca del pacto. Y dice que una de ellas era una urna de oro que contenía el maná. Lo siguiente era la vara de Aarón que reverdeció. Y lo tercero, las tablas del pacto. Y voy a ir centrándome en, primeramente, ¿por qué estas 3 cosas en el arca del pacto? ¿Qué tenían en particular estas 3 cosas? Si al Señor le plació meter estas 3 cosas en el arca, es porque son 3 cosas importantes, fundamentales, que tienen una enseñanza ahora para nosotros, figurativa, para el tiempo nuestro, y que tienen una importancia vital, fundamental. No era una casualidad, no era una coincidencia, era un propósito, un plan exclusivo de parte de Dios. Y vamos a estar mirando exclusivamente el plan de Dios al poner el maná en el arca del pacto. Una urna, una jarra con el maná en lo que era el arca del pacto. Vamos a ir mirando lo que era la vara de Aarón, cuál es la enseñanza que Dios nos da. Vamos a mirar las tablas de piedra que allí también estaban en el arca del pacto, y por qué tenían que estar en el arca del pacto, por qué se incluyeron, por qué se integraron, por qué solo estas 3 cosas fueron las que se metieron al arca del pacto y no se incluyeron más cosas. Había muchos objetos sagrados en la antigüedad,
antigüedad que se podían haber metido, incluido en el arca del pacto. Sin embargo, la palabra solamente nos habla de que había tres cosas que se metieron, se guardaron en el arca del pacto. Y esto es una enseñanza espiritual para nosotros en nuestro tiempo. No me voy a centrar en los tres puntos el día de hoy, voy a centrarme solamente en un solo punto y voy a comenzar con lo que es el maná. Comienza diciendo el pasaje en el versículo 4 que en el lugar santísimo, el versículo 3 dice que tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Este era un lugar especial, y dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de piedra. Entonces, lo primero que nos narra este pasaje es que esta arca del pacto contenía una urna, una jarra, un jarrón con lo que era el maná que Dios había hecho descender para alimentar al pueblo de Israel en todo su peregrinaje en el desierto por 40 años aproximadamente. Entonces, ¿qué representa en este caso el maná? Porque era necesario que el maná se guardara en el arca del pacto. ¿Qué hubiera sucedido si no se hubiera guardado en este lugar? Primeramente, cuando hablamos del arca del pacto, también conocida como el arca de la alianza, tenemos que entender que esto era algo muy especial para el pueblo de Israel. Y en esta arca estamos hablando de que contenía estas tres cosas. El maná. ¿Qué era el maná? Era un alimento extraño para los hijos de Israel, para el pueblo de Israel, que Dios le ofreció a su pueblo en el desierto para sostenerlo, para sustentarlo. La vara de Aarón, que era la vara de Aarón, era aquella vara que Dios hizo reverdecer, haciendo brotar de ella hojas, flores y fruto en una sola noche. Algo espectacular y maravilloso. Las tablas de piedra, que eran estas tablas, eran las leyes de Dios, generalmente considerando los primeros 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, esto es lo que había en el arca del pacto. Pero el arca del pacto es un arca simbólica, por supuesto, tiene un simbolismo. Dice que estaba cubierta de oro por dentro y también por fuera, por todas partes. Tenía madera de acaya y bueno, tenía diferentes cosas esta arca que tiene un simbolismo. En general, el arca simboliza el pacto de Dios con Israel y su presencia entre su pueblo. Estaba alojada en el lugar santísimo dentro del tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén. La última mención que la Biblia hace acerca del arca del pacto ocurrió durante el reinado de Josías, alrededor del año 620 antes de Cristo. Esto es lo que sabemos del arca del pacto, que era un símbolo del pacto de Dios con Israel. Era la presencia divina de Dios entre el pueblo de Israel. Dios quería caminar entre su pueblo, con su pueblo. El arca del pacto era una figura de Cristo Jesús desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué una figura de Cristo? Porque Cristo Jesús hacía manifiesta su presencia entre el pueblo de Israel a través de aquella arca. El arca forrada de oro por dentro y fuera simboliza la divinidad de nuestro Salvador, de Cristo Jesús, mientras que la madera de acaya representa la humanidad de nuestro Salvador. Aleluya. Ahí miramos este simbolismo. Cristo siempre ha querido caminar con su pueblo. Él les dijo: prepárenme esta arca. ¿Y para qué te hacemos esta arca? Porque yo voy a manifestarme ahí, porque yo quiero caminar con ustedes, entre ustedes. No quiero que vayan por este peregrinaje solos. No quiero que piensen que los saqué de Egipto para mandarlos solos a cruzar un desierto. No van solos, yo voy con ustedes. Yo estoy entre ustedes. Verán mi gloria, verán mis obras, verán mi grandeza. Caminaré en medio de ustedes. Ese era el simbolismo del arca del pacto, una figura de Cristo caminando con su pueblo en el desierto, acompañándolos en todo su peregrinaje, como ahora lo quiere hacer con nosotros. Entonces, en esa arca estaba el maná. El maná. ¿Qué era el maná? Bueno, ya dijimos bíblicamente, el maná también se conoce como
¿Qué es esto? Porque es el significado en hebreo, lo que significa maná. ¿Qué es esto? El pueblo de Israel no entendía, no sabía qué era aquello, y cuando lo miraron y lo recibieron, dijeron: ¿qué es esto? Se le conocía de esa manera. También se le conocía como pan del cielo, se le conocía como grano del cielo, como alimento de ángeles y como carne espiritual. Vamos a estar mirando los simbolismos del maná más formalmente. Pero cuando miramos el maná y lo que es la vara de Aarón, las tablas del pacto, también estas tres cosas miramos que las pusieron dentro del arca. Las pusieron dentro del arca. Y cuando las ponen dentro del arca hay un propósito, hay una enseñanza. No es coincidencia, no es casualidad, sino que hay un propósito. En este caso, una característica del maná que vamos a estar mirando a cómo vamos avanzando, es que el maná tenía una característica en particular, que dice la palabra que caía todas las mañanas, descendía, pero dice que Dios les mandó que recogieran solamente la porción suficiente para cada día, para que de esta manera tuvieran el alimento diario. Y si alguien buscaba acumular alimento o maná para 2 días, se les echaba a perder, se les agusanaba, se les podría, no servía. Entonces entendieron que no valía la pena. ¿Para qué recojo un costal de maná que no me voy a comer si mañana va a estar echado a perder? Lo que Dios estaba buscando enseñarle a su pueblo primeramente era la dependencia en Dios, la provisión de Dios y la preservación de Dios. La dependencia de Dios, la provisión de Dios y la preservación de Dios. 3 cosas muy importantes que vamos a ir mirando a cómo vamos adentrándonos, que son lo que es lo que representa el maná. Primeramente, entonces, el maná en la Biblia era un alimento milagroso que Dios envió a los israelitas para que los alimentase durante su travesía por el desierto. Entonces, esta palabra se entiende, ¿verdad? ¿Qué es esto? No entendían realmente lo que era, pero sabían que era una bendición de parte de Dios. El diccionario, la palabra maná lo define como manjar milagroso que, según las Sagradas Escrituras, fue enviado por Dios a modo de escarcha para alimentar al pueblo de Israel en el desierto. Esta es una de las definiciones que da el diccionario. Otra definición dice: es un bien o un don que se recibe gratuitamente de modo inesperado. El maná enviado del cielo es una semejanza, es un símbolo, es una figura de la gracia de Dios que nos sostiene, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos guarda, que nos cuida. Es un alimento que recibimos del cielo gratuitamente, el regalo de Dios que viene de los cielos, un regalo inmerecido, un regalo que no compramos, que no pagamos, un regalo maravilloso de parte de Dios. Vamos a ir adentrándonos en el tema y quiero llevarle algunas escrituras para ir asimilando el tema. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Comenzamos a mirar lo que el Señor nos dice en la oración modelo, y vamos a ir mirando primeramente la dependencia y la provisión que representan el maná. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta oración modelo del Padre Nuestro que tanto conocemos desde la tradición, desde la religión hasta la actualidad, entendemos que el Señor, cuando está guiándolos a orar correctamente, el versículo 11, en uno de los puntos fundamentales de la oración, dice el Señor que pidamos de esta manera: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando dice el Señor ahora, hablando de pedir el pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy. Dice que no pidamos necesariamente el pan para toda la semana, el pan para todo el año. No dice, danos el pan para el resto del año o para todo el año. No, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor está haciendo una alusión a lo que era el trato de Dios con el pueblo de Israel en el desierto. O sea, cuando el maná descendía, cuando el maná caía y ese maná alimentaba al pueblo de Israel, era un pan que tenían que recoger a cada día, repito, para que cada día lo sustentara. ¿Y por qué no acumularlo de toda la semana? Porque entonces iban a vivir el resto de la semana sin depender de Dios, sin confiar en Dios, sin caminar de la mano de Dios, sin esperar en Dios. Entonces Dios les estaba instruyendo que tenían que aprender una dependencia diaria del Dios de los cielos. Dice, no te afanes por el día de mañana, no te afanes por lo que vaya a venir, por lo que vaya a pasar, no estés angustiado por lo que pasó ayer. Aprende a vivir cada día, un día a la vez, confiando en la soberanía de Dios, confiando en la grandeza de Dios, en la promesa de Dios que te ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces el maná nos habla de una confianza, de una dependencia, en la provisión divina. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces este pasaje nos muestra la confianza, la dependencia del diario vivir, del continuo vivir y de una total entrega y dependencia en Dios y de Dios en nuestro diario caminar. O sea que cada día el Señor quiere proveer, sostenernos, pero en veces nosotros nos desesperamos por lo que ha de pasar mañana, el mes que entra, el año que entra. Dios dice, yo soy tu Dios que tendré cuidado de tu vida, te ayudaré. Aprende a confiar en mí, aprende a depender. Yo te daré ese maná, yo te daré esa provisión, yo te daré esa respuesta que desciende de mí. Aprende a confiar en mí. Entonces el hablar del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es la similitud a lo que era recibir el maná a cada día de parte de Dios en el desierto. Es como que Dios nos está diciendo, vean a Israel y vean cómo yo a cada día hacía descender alimento, pan del cielo, para sostenerlos a cada día. Quiero hacer lo mismo en el tiempo actual. Yo no he cambiado, yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y quiero seguir alimentándolos, sosteniéndolos, cuidándolos y guardándolos. Quiero que aprendan a confiar y a depender de mí completamente. Entonces, ¿qué aspecto tenía el maná? El maná era redondo, delgado, como un copo, y era blanco. Éxodo 16:14. ¿A qué sabía el maná? Dice que sabía como a hojuelas con miel, según Éxodo 16:31. Y según nos dice Números también, 11:8, que sabía como aceite nuevo, que era a que sabía como a hojuelas con miel. Creo que era rico. ¿Cómo llegaba el maná? Llegaba con el rocío todas las mañanas, excepto el día de reposo. El día antes del día de reposo, el pueblo recogía lo suficiente para los 2 días. El resto de los días, lo que recogían de más se echaba a perder. Entonces no podían recoger más de lo que debían. ¿Qué hacía el pueblo con el maná? Lo molían en molinos, lo majaban en morteros, lo cocían en calderos y hacían tortas. A veces lo hervían, según Éxodo 16 del 23 en adelante. Todo esto hacían con el maná, es la manera como lo usaban. Pero una vez más, el significado, el simbolismo del maná, el propósito del maná, primeramente era una dependencia y una provisión de parte del pueblo hacia su Dios. Vamos internándonos un poco más. Números capítulo 11, versículo 4 en adelante. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros,
las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. La Escritura nos dice que el pueblo de Israel se cansó de comer este maná, que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo de volver a Egipto, y los hijos de Israel volvieron a llorar, pidiendo y diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Se acordaban, dice, del pescado que comían en balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Y el versículo 6 dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ellos sentían que se secaban. No se estaban secando, estaban saludables, no se enfermaban, estaban en una condición óptima, tenían los nutrientes necesarios, tenían todo lo que necesitaban, pero ellos querían lo que habían probado en Egipto. El paladar del pueblo de Israel se había acostumbrado a las comidas, a los sabores de Egipto, a las cebollas, a los ajos, a los puerros, al pescado, a todo aquello que comían. Estaba su paladar enviciado con todo aquello que habían comido, que habían probado en Egipto, y ahora estaban volviendo atrás, menospreciando el maná que Dios les había mandado. El término maná se ha convertido en una forma de reconocer la provisión sobrenatural de Dios en formas ordinarias y cotidianas. Es decir, el maná, el acto de Dios proveer el maná, es un milagro maravilloso en sí. Es un milagro maravilloso. Imagínese usted, Dios alimentando a más de 500,000 de personas cada día. Cada día hacía descender una cantidad enorme de alimento para que pudiera comer al gusto hasta saciarse aquella gente, aquel 500,000 de personas. Dios les alimentaba, dice que era comida de ángeles, pan de nobles, pan del cielo. Era un alimento que Dios les enviaba directamente. No lo fabricaban en un lugar en esta tierra, no. ¿Cómo lo fabricaba Dios? Solo Dios sabe. Si Dios decía la palabra y simplemente lo hacía formarse de la nada, o qué provocaba Dios para que se formara. El hecho es de que Dios los sostenía, los alimentaba de una manera sobrenatural. El maná es un milagro en sí, pero lamentablemente, porque el maná era un milagro ordinario, no un milagro extraordinario. ¿Por qué digo no extraordinario sino ordinario? Me refiero que se convirtió en algo ordinario porque fue algo del diario vivir. Fue algo, no un milagro que uno mira cada 5 años o cada año o cada 3 años y una cosa grande y uno dice: wow, nunca había mirado algo como esto. Sino que esto se convirtió, quizás la primera vez, el primer momento que descendió el maná del cielo, a lo mejor ahí sí se quedaron asombrados y dijeron: wow, qué grande Dios, está enviando tanto maná. Agarramos por puños y hay suficiente para todas las familias. Pero cuando viene el siguiente día, la siguiente semana, el siguiente mes, todos los días se convierte en algo ordinario para el pueblo de Israel. Se convierte en algo ordinario, y es algo peligroso, riesgoso, cuando lo extraordinario de Dios, la provisión de Dios, se convierte en algo ordinario. Cuando se convierte en algo ordinario, tendemos muchas veces a menospreciar lo que Dios nos da. Tendemos muchas veces a tomar en poco lo que Dios nos da, porque se está convirtiendo en algo ordinario, porque nos lo da constantemente. Nos lo da constantemente. Las cosas ordinarias que Dios nos da son milagros en sí. Un ejemplo: la salud que Dios nos da, la capacidad para respirar. Uno no respira, ni siquiera piensa en respirar. ¿Quién se pone a pensar: me voy a levantar y voy a respirar, voy a comenzar a respirar? Nadie piensa en respirar hasta que le pegue el COVID y se está muriendo porque no puede respirar.
Ahí sí, Señor, ayúdame a respirar porque no puedo respirar. Ahí valora, ahí agradece. Y cuando vuelve a poder respirar, dice: gracias, Dios mío, porque puedo respirar. Qué importante y qué bendición poder respirar. Algo tan ordinario. Algo tan ordinario. Pero hermanos, el hecho de poder respirar es un milagro de Dios. Es una bendición de Dios que Él nos da a cada día, a cada mañana, a cada minuto, a cada momento. Estés dormido, estés despierto, estés consciente o estés inconsciente, Dios te da esa dicha, Dios te da esa bendición. Esos son milagros extraordinarios, pero que se convierten en ordinarios porque suceden constantemente en nuestra vida. Y aunque es un acto extraordinario de Dios, repito, muchas veces se convierte en algo ordinario porque es algo que lo vemos constantemente, que lo vemos el diario vivir. Y ese es uno de los peligros y de los riesgos más grandes que tenemos, primeramente, en menospreciar el maná de Dios, la provisión de Dios, el sustento de Dios, en que se convierta en algo ordinario. Tengo mis 2 piernas, ya es algo ordinario. Agradecer a Dios por mis piernas. ¿Quién se detiene y realmente de corazón le dice: Dios mío, gracias por mis piernas, puedo caminar? Generalmente no lo hacemos. Generalmente nos acostamos, nos levantamos y no damos gracias por un par de piernas sanas. Es una bendición maravillosa, es una provisión de Dios, es un sustento de Dios, pero no lo valoro, no lo aprecio porque es algo tan ordinario. Es algo que cada día lo tengo, cada día lo veo, cada día lo experimento, que se convierte en algo ordinario. No solamente esperemos de Dios milagros extraordinarios, comencemos a agradecer, a reconocer por los milagros ordinarios que Dios nos da a cada día. Nuevas son a cada mañana sus misericordias, son grandes sus bendiciones a cada día. Lo ordinario no deja de ser más pequeño porque sea ordinario, sigue siendo grandioso y glorioso y maravilloso. Solo que nosotros perdemos de vista, perdemos esa gratitud, repito, porque lo miramos constante y continuamente en nuestras vidas, y ahí corremos el riesgo de que aquello se convierta en algo que menospreciemos, que consideremos que no es suficiente. Nos quejamos porque no tenemos los mejores zapatos, pero hay quienes quisieran tener piernas para caminar aunque anduvieran descalzos. Yo le aseguro que una persona que está batallando con sus piernas y no puede caminar, sus rodillas le duelen, ya no le funcionan y no puede caminar, esa persona preferiría andar descalza, pero con piernas sanas, saludables, para poder caminar con libertad, sin importarle si trajera zapatos o no. Pero perdemos de vista lo que tanto vale, lo que es tan esencial y tan hermoso que Dios nos ha dado, y en veces nos quejamos y renegamos porque no tenemos cosas superficiales, cosas que realmente son antojos y gustos en su mayoría de nuestra carne. El pueblo de Israel precisamente eso le pasó. Tenían el maná, tenían alimento del cielo, no estaban pasando hambres, no estaban pasando hambres. Ellos comían al gusto y comían hasta llenarse y saciarse, y era un alimento nutritivo que los sustentaba y los mantenía sanos y los nutría y los fortalecía. Pero ellos no miraban eso. Ellos decían: ya me aburrí de esto, ya me cansé del maná, otra vez lo mismo. Y hay veces que menospreciamos la provisión de Dios. Ahora el maná de Dios a lo mejor viene en forma de frijolitos y decimos: otra vez frijoles, otra vez arroz, ya me cansé de comer todos los días pollo, dicen alguien. Me van a salir plumas, solo pollo, mujer, que no puedes cocinar algo diferente. Y hay gente que quisiera un pedazo de pollo, quisiera saborear esa bendición, pero en veces comemos tanto de algo que se convierte en algo ordinario. Comemos tanto de alguna cosa y tenemos de todo que ya no hayamos ni qué comer. ¿Y ahora qué voy a comer? Pues no sé ni qué. Ya me cansé de esto, ya me cansé del otro, ya me fastidié de aquí y ya me fastidié de allá. Y hay gente, y no le hablo de gente inconversa, le hablo de la gente cristiana, que vivimos muchas veces quejándonos como que no hay que comer,
como que ya estoy enfadado, como que no hay nada nuevo, nada diferente. Hermanos, necesitamos volver a valorar el milagro de la provisión de Dios, el milagro del sustento de Dios, el milagro de lo que Dios nos da a cada día. Él nos sostiene, pero hay que valorar, hay que apreciar, hay que reconocer, desde el alimento material hasta la bendición de un cuerpo que funciona, unas piernas, unos ojos, etcétera. Cada parte de nuestro ser, esa es una bendición maravillosa. No porque sea algo ordinario pierde su maravilla, pierde el hecho de ser algo hermoso de parte de Dios. Pero para el pueblo de Israel sí perdió eso especial. Ya no era el maná especial, ya no era algo rico, lindo, ya no era un regalo de Dios, ya no era voy a dar gracias a Dios en esta mañana porque hizo descender una vez más ese maná, ese alimento. Voy a agradecerle a mi Señor, se acordó de nosotros. Bien podía haber cancelado el maná, pero 40 años y ahí estuvo el Señor enviando a cada mañana el pan del cielo, el maná del cielo. Y eso es lo que nosotros debemos de reconocer, de apreciar, que aún con nosotros sigue haciendo lo mismo el Señor. Su provisión, su bendición sigue estando presente en nuestras vidas. Que no lo valoremos muchas veces es otra cosa. Que no apreciemos lo de mayor valor y reneguemos y nos quejemos como el pueblo de Israel por cosas superficiales, por no tener lo que fulanito tiene, por no comer como fulano come, por no poseer lo que alguien más posee, etcétera. Y este pueblo se quejaba, renegaba. Nuestra alma está cansada, se está secando. Nada sino este maná ven nuestros ojos. Estamos hartos de maná, estamos hartos de maná. Y vamos a ir entendiendo precisamente la importancia del maná. Cómo se hace para no perderle el sabor al maná. Cómo se hace para que el maná no se convierta en algo ordinario, donde le perdamos el valor, la gratitud a lo que Dios nos da y a lo que Dios hace para nosotros y por nosotros. Es muy importante ir asimilando esto, porque de otra manera, repito, terminaremos como el pueblo de Israel, quejándonos y renegándonos. Otra vez la iglesia, otra vez la palabra, leer la Biblia, ya sé eso, ya la leí muchas veces. Orar otra vez, ya oré ayer. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? Cuando eso está pasando en nuestra vida, es señal que estamos menospreciando el regalo de Dios y estamos volviéndonos a Egipto en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios quiere que volvamos a Él con todo el corazón, que volvamos a amarle, que volvamos a servirle, que volvamos a valorarlo, a apreciarlo, a agradecerle, a no perder la gratitud de nuestro corazón por todo lo que Él nos da y por todo lo que Él hace por nosotros, por toda su misericordia y por toda su bondad. Entonces, el maná, aunque era algo sobrenatural, terminó siendo para ellos algo muy natural, ordinario, cotidiano, que ya no había causa por la cual agradecer, bendecir a Dios y reconocer aquello como un milagro, cuando seguía siendo un milagro. Cada día que caía el maná era un milagro nuevo. Dios hizo milagro tras milagro tras milagro. Cada día que caía el maná, cada mañana, era un milagro de Dios. Pero perdieron de vista eso. Maná, sí, ya lo conocemos. Otras maná, sí, ya me cansé del maná. Sí, ¿qué importa? Maná siempre, maná todos los días, etcétera. Ya no valoraban aquello, pero Dios hacía un milagro a cada mañana para sustentarlos, para proveer. Y es lo que Dios hace por nosotros cuando Él dice: nuevas son a cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. Él sustenta, Él provee, Él cuida, Él guarda. No permitas que se convierta en algo ordinario, sin sentido, que menosprecies y que no valores. Entonces el pueblo de Israel perdió de vista esta bendición maravillosa. Es decir, cuando nosotros no nos damos cuenta todo lo que Dios hace por nosotros, terminaremos murmurando por cosas superficiales y perderemos de vista la bondad y el amor de Dios que tiene para con nosotros a cada día. Avancemos en nuestro tema porque el tiempo nos va ganando. Éxodo capítulo 16, y voy a ir directamente al verso 30 y 33.
Así el pueblo reposó el séptimo día. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante del Señor para que sea guardado para vuestros descendientes. Vea usted el mandato de Dios. Aquí lo miramos cuando Dios lo dio allá en Hebreos. Ya el escritor de los Hebreos relata acerca de ese acontecimiento. El maná tenía que ser guardado en una olla, depositándola en el arca del pacto. Esto simbolizaba lo que era esa provisión sobrenatural de Dios, que estaría como memoria primeramente para la descendencia, para el pueblo de Israel, para los hijos de Israel, para que miraran la provisión sobrenatural de Dios, cómo los alimentó, cómo los sustentó en medio de la escasez, en medio de la necesidad. Pero el maná tenía una particularidad muy especial, y esta particularidad que ya miramos es que no se podía recoger más de la cantidad para un solo día, porque de otra manera se corrompía, se echaba a perder. No duraba 2 días, no duraba 3 días. Lo maravilloso, lo impresionante del maná era que cuando Dios le dice a Moisés que tome en un recipiente el maná y que lo ponga en el arca del pacto para testimonio de los hijos de Israel, lo primero que uno piensa, o que yo pienso, es: Señor, pero ¿cómo van a recoger el maná y ponerlo en un recipiente y guardarlo si el maná solo dura un día y después se echa a perder? Después pierde su compostura, después se pudre, se daña, ya no sirve para nada. Sin embargo, aquí lo que marca una diferencia muy especial es dónde iban a poner el maná. Este maná lo iban a poner en el arca del pacto, el arca del testimonio. ¿Qué era ese lugar? Era el lugar que representa la presencia de Dios, la gloria de Dios, el lugar donde Dios está. Ahí se iba a depositar, y mientras el maná se recogiera y se guardara en cualquier otro lugar, el maná se corrompía, el maná se echaba a perder. El maná no lo hubieran podido guardar, porque si lo guardan, al segundo día ya estaría convertido en gusanos. No digamos 40 años, no digamos por las generaciones venideras. ¿Cómo iba a mantenerse ese maná si era un alimento muy corruptible? O sea, que no duraba nada, un solo día duraba y de ahí se echaba a perder. Entonces, ¿cómo iban a mantener, a preservar ese alimento que generalmente estaba propenso a corrompirse, a echarse a perder rápidamente en 24 horas? Y aquí lo que marca la diferencia, la enseñanza comienza a abrirse y ampliarse del propósito del maná. Primero era que aprendiera el pueblo de Israel a depender de Dios. Segundo era mostrarle su provisión natural, aún en formas naturales, en formas cotidianas, en el diario vivir. Y repito, el riesgo ahí está en que, porque es del diario vivir, esa provisión y esa bendición, la menospreciemos como el pueblo de Israel y no la valoremos y no le demos gloria a Dios y no la reconozcamos como milagros constantes y continuos de Dios en nuestras vidas. Nunca digas que Dios no ha hecho un milagro en tu vida. Lo hace día tras día, hace milagros tras milagros, día tras día. La cosa es que no lo reconoces, la cosa es que no te das cuenta, pero Él de que hace milagros constantes en nuestra vida. En veces a lo mejor no va a ser un milagro de abrir el mar de par en par, pero hay otros milagros tan grandes y tan hermosos que no necesariamente tiene que ser eso. Ahora volvamos entonces al punto. Cuando el Señor le dice a Moisés que este maná lo ponga en una urna, en un recipiente, lo llene ahí y luego lo ponga en el arca del pacto. Repito, el arca del pacto era la presencia de Dios. Entonces,
Cuando el maná está expuesto a corrompirse en cualquier lugar, en la presencia de Dios se preservaba, se guardaba, no se corrompía, no le salía ningún gusano, se mantenía fresco como el primer día que caía. Esto es lo que hace la presencia de Dios. La presencia de Dios nos preserva, la presencia de Dios nos guarda, la presencia de Dios nos mantiene, la presencia de Dios nos sostiene, nos fortalece. La presencia de Dios hace algo muy especial. Y cuando yo leía este pasaje, el Señor hablaba a mi corazón y me mostraba, me decía: hijo, ¿te das cuenta de esto? Hay personas que escuchan mi palabra, que ahora es una forma de maná que viene del cielo. Es la palabra del Señor. En cierto sentido figurativo se le puede aplicar de esta forma también. Y cuando recibimos la palabra, estamos recibiendo el alimento del cielo, estamos recibiendo el pan del cielo. Dijo el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro alimento es el maná, es la palabra de Dios, es el sustento del cielo. Ese es nuestro alimento que alimenta nuestra alma. No solo de lo terrenal viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin embargo, lo que yo veo en este pasaje, simbólicamente, figurativamente, hablándonos en sombra desde la antigüedad, es que el maná, el sustento, la provisión de Dios para mantenerse fresco, para mantenerse vivo, para mantenerse sano, para mantenerse de una manera efectiva, de una manera poderosa, que estuviera con todas sus propiedades y todo hermoso, tenía que estar en el arca del pacto. Vuelvo a repetir: todo maná que se quería guardar en cualquier otro lugar se corrompía, se echaba a perder. Todo maná que se guardaba en cualquier otro lugar no perduraba. A lo mejor perduraba mientras se lo comía la persona y solo le sustentaba por un rato, por un día, pero no podía guardarlo, no podía retenerlo, solo en la presencia de Dios. Y lo que el Señor me hablaba a mi corazón es lo siguiente: muchas veces comemos el maná, comemos el alimento espiritual, comemos la palabra de Dios en este caso, pero cuando no permanecemos en la presencia de Dios, aún el alimento que comemos, la palabra, el maná, no se preserva, no se mantiene. Esa palabra, muchas veces oímos palabra acá y decimos: qué bonito mensaje, qué bonito predicó el hermano o el otro hermano, gloria a Dios por ello. Te animó por 5 minutos, por media hora o por el resto del día. Pero ¿qué de mañana? ¿Qué de pasado? Ya no tienes algo que te sustente. La manera como el maná mantendrá su efectividad, su poder, su fuerza sobre tu vida es cuando vives en la presencia de Dios, es cuando permaneces en la presencia de Dios, es cuando te mantienes en la presencia de Dios. La única manera que el maná se conserva, que el maná conserva su fuerza, que el maná conserva su capacidad, sus nutrientes, su fortaleza, todo lo que tenía ese maná, es en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Fuera de la presencia de Dios comienza a diluirse, comienza a perder su esencia, por así decirlo. ¿Por qué razón? No porque la palabra de Dios pierda. La palabra de Dios no pierde nada, es la palabra de Dios. Pero es el hombre que no asimila, es el hombre que no puede realmente recibir el nutriente de la palabra, el poder de la palabra, el sustento de la palabra, la gracia de la palabra. Lo que nos ayuda a absorber los nutrientes del maná es estar en la presencia del Dios de los cielos, estar en el arca del pacto, estar con ese pacto maravilloso con nuestro Dios y estar con una relación íntima con nuestro Dios constantemente y continuamente, para poder recibir y retener todo lo que es el poder, el nutriente, la bendición de lo que es la palabra de Dios. De otra manera, usted mirará personas que oyen palabra y parece que no surge ningún efecto en ellos. Y conocen la palabra y almacenan palabra, y esa palabra que almacenan parece que no tiene poder en sus vidas.
La conocen, la han almacenado, pero no tiene poder. Es como que ha perdido su fuerza esa palabra. Se convirtió en religión, se convirtió en costumbre, se convirtió en un conocimiento intelectual meramente, pero no es una palabra que cambie sus vidas, que transforme sus corazones, que haga una obra verdadera en su vida. Ya solamente es algo tradicional, es costumbre, es religión, solamente es algo superficial. Si quieres que la palabra de Dios cobre vida en tu corazón, solo en la presencia de Dios esa palabra cobrará vida, no perderá su fuerza, cambiará, transformará, obrará, revivirá, se vivificará la palabra en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Fuera de la presencia de Dios nos llenaremos la cabeza de conocimiento y no miraremos fruto de esa palabra almacenada. No miraremos fruto de esa palabra almacenada. Si almacenas el maná pero no en la presencia de Dios, pierde su efectividad. Pierde su efectividad. Te ayudará en el momento, pero ya después parece que no oíste nada, parece que no recibiste nada, parece que no te hizo efecto nada. Sigues igual de débil, sigues igual de desanimado, sigues con el mismo problema, sigues igual de negativo, sigues quejándote, sigues renegando, sigues igual. ¿Por qué? Porque estás almacenando la palabra, pero fuera de la presencia de Dios. Necesitamos entender, si quieres que la palabra que almacenas pueda resistir el paso de los días, el paso de las semanas, el paso de los meses, el paso de los años, guarda esa palabra en la presencia de Dios. Mantente en la presencia de Dios. Llena tu corazón de esa palabra. Almacena en el recipiente de tu corazón esa palabra. Pero cuando almacenes esa palabra en tu corazón, lleva la vasija, lleva tu corazón a la presencia de Dios. Porque si almacenas la palabra en tu corazón, pero vives lejos de la presencia de Dios, serás un religioso más. Serás una persona con rituales, con rutinas, con religión, pero sin una relación, sin efectividad, sin mirar el poder de la palabra, sin mirar la fortaleza de Dios, la provisión de Dios, la gloria de Dios en aquel maná, en aquella provisión, en aquella palabra que Dios te ha otorgado. Dios quiere que esa palabra la mantengas en la presencia de Dios. ¿Cómo mantenemos la palabra en la presencia de Dios? La palabra, nuestro corazón es ese recipiente, esa urna, esa vasija donde somos llamados a traer la palabra, a llenarla de ese maná. Esa palabra de Dios. Voy a llenar mi corazón del maná del cielo, del maná de Dios, de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y luego, ¿qué voy a hacer? Y luego ese corazón, esa urna, esa jarra de maná, voy a llevarla a los pies de Cristo. Es mi corazón lleno de palabra, lleno del maná de Dios, rendido a los pies de Cristo. A los pies de Cristo esa palabra se conserva con poder, se conserva con fuego, se conserva con fuerza. No se convierte en costumbre, no se convierte en tradición, no se convierte en algo superficial. Mantiene su fuerza, mantiene su poder, mantiene su efectividad, mantiene lo sólido de la palabra en el arca, en la presencia. Hay cosas que no pueden estar fuera del arca, y tres de ellas son el maná, la vara de Aarón y las tablas de piedra. Ya vamos a ir mirando los significados de cada una, pero es importante entender por esto mismo que nosotros necesitamos no solamente conformarnos con que escuchamos palabra, porque si no terminaremos como el pueblo de Israel. Primeramente, solo teniendo lo suficiente para ese día, y no nos servirá para más. La manera como nos sirve para más es, repito, cuando la guardamos, la conservamos en la presencia de Dios.
En la presencia de Dios es donde el maná sí se podía mantener, sí se podía conservar. Fuera de la presencia de Dios, fuera del arca, se corrompía, se echaba a perder. Una vez más, el arca representa sobre todo dos cosas: el pacto de Dios con su pueblo. Tenemos que tener ese pacto, el nuevo pacto en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tenemos que creer en Él, recibirlo en nuestro corazón. Tenemos que entrar en un pacto con nuestro Dios, un compromiso con nuestro Dios. Y segundamente, no solamente representaba un pacto, sino representaba la presencia viviente con nosotros, caminar en la presencia de Dios. Entonces el entrar a esa arca, acercarnos, era acercarse a la presencia de Dios, era acercarse a un lugar muy especial donde Dios estaba. Nosotros necesitamos entender eso. Si fuera del Señor, fuera de su presencia, lo que tenemos no perdura. Lo que tenemos no podemos extraer su potencial. No podemos extraer el poder, la fuerza, lo que hay en aquello, aunque sea de Dios. Fuera de la presencia de Dios se marchita aún aquello que Dios nos ha dado o nos dio un día, para que se mantenga vivo, para que se mantenga fuerte, para que se mantenga vigoroso, como la vara de Aarón, siendo una vara seca. Dice que reverdeció, echó flores, echó retoños y dio fruto. Y una vara seca en la presencia de Dios, todo lo muerto revive. Todo lo que parece que no tiene fuerza cobra fuerza. Todo lo negativo se convierte en positivo. Lo débil dice: fuerte soy. En la presencia de Dios hay cambios, hay maravillas, hay obras sobrenaturales de Dios. En la presencia de Dios no podemos quedarnos con lo natural y olvidarnos de la presencia de Dios. La presencia de Dios le da un giro y cambia toda la situación. Ya no avanzo al siguiente punto porque el tiempo ya nos ganó. Me voy a quedar aquí y vamos a continuar. Le voy a invitar que nos pongamos de pie en esta linda mañana.